Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Bracho Medina y en esta oportunidad voy a hablarles sobre qué es lo que es la teoría de la pena como consecuencia del delito, ¿ok? Fíjense que ya habríamos hablado en una primera parte sobre lo que era los elementos positivos del delito, es decir, acción, antijuricidad, tipicidad, eh, imputabilidad y culpabilidad. Una vez probado el delito como tal, la persona es sentenciada como tal, ¿ok? ¿Qué conocemos entonces nosotros como pena? Hernández Grisanti lo señala como la aflicción o el sufrimiento que se le impone al delincuente, ¿ok? Esta puede consistir en la previsión, restricción o disminución de su bien jurídico que pertenezca a la persona que ha cometido el delito y en algunos casos lo que es con la privativa de libertad o la llamada también medida privativa de libertad y de los bienes jurídicos como tal. En este caso vamos a hacer mención también a dos actos que tiende uno por una parte a extinguir la acción penal y otro al perdón de la pena como tal, como son la amnistía. ¿Okay? El primero es un acto mediante el cual por competencia del Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, se extingue la acción penal a una persona o a una comisión por la comisión de un hecho punible y su consecuencia es que en ese momento cese inmediatamente la ejecución de la condena y todas las consecuencias de la misma. ¿Okay? Y por otra parte tenemos el indulto, pero este es un acto propio del Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, y mediante el cual a una persona se le perdona el cumplimiento de la pena y todas sus accesorios. ¿Okay? Ambas amparadas en el artículo 104 del Código Penal como tal. ¿Okay? Diferencias entre una y otra. Bueno, la principal que podríamos establecer en todo caso es que en este caso la amnistía, es propia de la Asamblea Nacional, mientras que la segunda, el indulto, es competencia del Poder Ejecutivo. ¿Okay? Otra más resaltante es que la amnistía implica una ley y puede beneficiar a un colectivo como tal, mientras que el indulto es un acto administrativo que va solamente dirigido a una persona como tal. ¿Okay? La amnistía extingue la acción penal, mientras que la otra, es decir, el indulto extingue la pena porque es una causa específica de extinción de la pena como tal. ¿Okay? En estos casos, cuando ocurre, la persona ha sido sancionada, en algunos casos es lo que se llama la ausencia penal. Y uno de los hechos principales de esa ausencia penal es lo que llama el perdón del ofendido. ¿Ok? Esto ocurre cuando la persona, esto ocurre cuando se está en presencia de un delito de acción privada más que todo, y donde la víctima puede perdonar al imputado no presentando la denuncia formal ante la autoridad competente o en muchos casos retirando como tal la denuncia como tal, ¿ok? Es decir, el Ministerio Público, que es el garante, el donde se presenta la denuncia, sería el encargado del retiro de esa denuncia como tal, ¿ok? Ahora, ¿qué característica tiene que ver, que es fundamental lo que es el perdón del ofendido? En esto, como se lo dije anteriormente, tiene que ver más que todo con delitos privados, ¿ok? En estos casos, las buenas costumbres, el buen orden, la familia, así como delitos contra el honor, y en este caso el Código Penal le da la opción al sujeto ofensivo, es decir, la persona que ha sido víctima del delito, de ejercer una acción penal o abstenerse, ¿ok? Y en esos casos, como ya les dije, en mayoría son de acción privada, si la persona se abstiene de presentar una denuncia, eso es lo que se conoce como tal como el perdón del ofendido. ¿Ok? Ahora, hay también otras causas, lo que se llama causas generales de la atenuación de la pena o la disminución de la misma. Y estas no son más aquellas causas por las cuales se puede generar una circunstancia que dé lugar a la reducción de la pena normalmente aplicada por la comisión del delito. Vamos a ver que se dividen en dos grupos. La primera, específicas o determinadas, y estas se encuentran establecidas en el artículo 74 del Código Penal venezolano y establecen la pena que van desde el término medio hasta un límite medio. Entonces, fíjese, la causante principal de esta atenuación de la pena como tal, hace referencia a la minoría de edad, ya que sabemos que un menor de edad es imputable de un hecho punible, ¿ok? Y mientras que una persona mayor de 18 o menor de edad o menor de 21, aunque penalmente es imputable y penalmente es responsable, se le puede condenar de forma atenuada, ¿ok? Otra hace mención a lo que se llama cuando el sujeto activo no haya tenido la intención de causar un mal de la gravedad como la cual produjo. ¿Okay? En esos casos, a veces las consecuencias de la acción que ejerce el individuo sobrepasan la intención del mismo. ¿Okay? Eso está en relación con el artículo 2 del ordinal 2, perdón, del artículo 74 del Código Penal como tal. ¿Okay? Por otra causa tenemos lo que son las causas indefinidas o determinadas, y estas se encuentran consagradas también en el ordinal 4 del artículo 74 y establecen la misma rebaja que las anteriores, pero estas no están enumeradas de forma detallada como las que ya anteriores. Entonces, entre ellas podemos hablar
lo que es la buena conducta predilectual del reo, es decir, la buena conducta que presente anterior a la perpetración del delito, la condición femenina debido perdón, a ciertas alteraciones como la menopausia, la menstruación, la gestación y la posparto, la pobreza cuando ésta no llega a ser miseria y el consentimiento de la víctima como tal. ¿Okay? Un caso aparte tiene que ver con lo que es la enfermedad mental insuficiente. Y en este caso hablamos de alucinaciones, es decir, aquellas creencias o sensaciones que alteran el estado anímico de la persona y puede hacerlo cometer un delito como tal. Los delirios, los cuales también afectan la conducta de la persona, sobrevaluando su aptitud y sus posibilidades en el campo determinado y llevando a realizar actos delictivos como tal. Las ilusiones, es decir, esa falta de apreciación de la realidad, las obsesiones, es decir, las neurosis obsesivas compulsivas que coartan la voluntad de la persona, los impulsos, es decir, obligaciones de una persona a realizar un acto fatal que considera y aún él sabe que es algo inmoral, malo o antijurídico, pero aún así lo realiza, ¿ok? Y finalmente las depresiones, es decir, aquellas personas que se encuentran en un estado de depresión, que se sientan despreciadas y que sienten que todo el mundo le están haciendo daño, puede ser capaz de realizar acciones delictuales como tal, ¿ok? Un caso aparte, la perturbación mental por embriaguez, es decir, es conocido que una persona bajo el efecto del alcohol suele actuar de modo diferente a lo que actuara si no está bajo el efecto de ello. ¿Okay? Entonces, fíjense que es bien sabido también que el alcohol produce en el organismo unos efectos de una intoxicación que puede ser pasajera, pero con el abuso se hace crónica y habitual y degenera en una psicosis. ¿Okay? En este sentido, la legislación venezolana señala que para los actos cometidos por la embriaguez son condenables y es un medio, ya que el alcoholismo es un medio frecuente de la perturbación mental y la embriaguez constituye la mayor causa de criminalidad del país. ¿Okay? Ahora, así como existen causas de atenuación de la pena, también existen causas de agravación de la pena como tal. Y son circunstancias que dan lugar al aumento de la pena normalmente aplicable a una persona determinada por la comisión de un hecho penal. Eso están consagradas en el artículo 77 del Código Penal. Y entre esas tenemos la reincidencia, los agravantes especiales, el concurso real del delito, ¿ok? Entre otras. ¿Ok? Uno particular tiene que ver con la reincidencia, la que se conoce por existir la llamada la reincidencia genérica y la llamada reincidencia específica. Mientras que para lo que se llama la reincidencia genérica deben existir los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Penal venezolano, los cuales son: el primero, que hay una sentencia condenatoriamente firme; segundo, que el nuevo delito sea mayor, sea distinto al anterior; tercero, que el delito que se cometa antes de que hayan transcurrido 10 años a partir de la fecha del cumplimiento de la condena. Ahora, ¿qué efectos jurídicos genera eso? La aplicación de una pena comprendida entre el término medio y el límite máximo. Es decir, la aplicación de la pena existirá un agravante como tal. ¿Okay? Ahora, también lo que se llama lo que es la reincidencia específica, deben ocurrir los siguientes requisitos: que haya una sentencia condenatoriamente firme, ¿ok? Como tal. Existe lo que se llama la penología, lo que es una ciencia, la ciencia que se ocupa de la aplicación y ejecución de las penas, ¿okay? Y de forma general del castigo y tratamiento del delincuente. Hace referencia a lo que es el castigo ante el delito con el fin de limitar los bienes jurídicos protegidos por el Estado y de todas las personas que conforman una determinada sociedad. ¿Ok? Hernández Grisante, un autor que ya hemos citado, sostiene que la penología es la ciencia que estudia la correcta aplicación de la pena impuesta por una persona o por una sentencia condenatoriamente firme como tal. ¿Ok? Ahora, también vamos a hablar un poco de qué es la ciencia de la ejecución de la pena. Y lo primero que tenemos es la arquitectura penitenciaria, es la encargada del diseño y la construcción de los locales para el cumplimiento de las penas. La higiene penitenciaria, la cual se encarga de asegurar la salud física y mental de los penados. La pedagogía penitenciaria consiste en aprovechar ese tiempo de reclusión del penario para su readaptación social, instruyéndolos en el estudio y en el trabajo. La sexología penitenciaria consiste en regular y dirigir las satisfacciones sexuales de los reclusos. ¿Okay? En este caso hay como una cierta discriminación en este punto cuando se trata de la sexualidad del hombre y la sexualidad de la mujer. Y finalmente lo que es la administración penitenciaria, que consiste en que parte del dinero de la nación sea destinado al mantenimiento de los establecimientos penitenciarios, debiendo satisfacer todas las necesidades básicas de los penados. Bueno, esta ha sido toda mi exposición y ya para finalizar quisiera hablarle lo que son las clasificaciones de las penas, perdón, que era el punto final como tal. Y existen lo que son las penas corporales, son aquellas donde se restringe o se priva de la libertad al sujeto
condenado por la comisión del delito, las penas no corporales, aquellas que implican la pérdida de un derecho, pérdida de derecho o pagos pecuniarios por parte de la persona que ha cometido el delito, penas principales, las cuales abarcan las dos que están ya he mencionado, ¿okay? Aquellas que son a las cuales son sometidos todos los penales, ¿okay? Todos los penados. Y finalmente las penas accesorias, que son aquellas que más que todo tienen que ver con lo que se llama el estado de la interdicción civil, donde al sujeto se le priva de ejercer acciones civiles o legales mientras dure su condena como tal. Finalmente, esta ha sido toda mi exposición. Espero que les haya gustado y espero contar con su audiencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias.